Queridas, queridos, ay, perdón. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de Michel Onfray, El crepúsculo de un ídolo. Estamos así es, así se organiza, se estructura el texto. Segunda parte, genealogía. El título de esta segunda parte, además de genealogía o subtítulo, La cabeza de Freud niño. Tesis segunda. El psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Este es, digamos, el empeño a través del cual Michel Onfray quiere mostrarnos su tesis. Ajá. Acompaño junto con esta lectura una presentación que he hecho de vida y obra de Sigmund Freud, una presentación tomada en parte de Internet, en parte también del texto que estamos leyendo y en parte de una, ¿cómo se llama? No es propiamente una biografía, es un archivo fotográfico que tengo del doctor Sigmund Freud. Ajá. Este video se va a tratar de la lectura y el estudio del capítulo número 5 de esta segunda parte, que tiene por título Bautizar, nombrar, determinar. Ajá. Antes de empezar con el texto, recordemos que Michel Onfray presume ser la única persona en toda la historia de descubrir al verdadero Sigmund Freud. Ajá. Michel Onfray lo señala como un filósofo, lo señala como un ladrón, lo señala de muchas formas, pero también de una forma un tanto despectiva. Es decir, Michel Onfray se propone no presentar evidencias, no presentar tanto argumentos, que ha hecho presentaciones de evidencias y argumentos, pero que no ponen, digamos, sobre la mesa, no ponen como una certeza las tesis que ha presentado. Ajá. Esta segunda tesis, por ejemplo, el psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. Hasta el momento, capítulo 5 ya, Michel Onfray no nos ha dicho qué es la ciencia. Ajá. Y por supuesto, ya lo hemos estado observando. Michel Onfray en la estructura de su texto toma a veces textos de 1880, pasa a 1911, regresa y en conversaciones privadas, en conversaciones de Freud con sus familiares o cartas, mejor dicho, no conversaciones, cartas que les envía a su esposa, a su novia, es decir, quien en un futuro sería su esposa, es la misma persona, Martha Bernays, a su amigo Wilhelm Fliess, a sus discípulos luego en 1935 y se regresa a 1911 en una carta a no sé quién. Ajá. Y en base a todo esto y por supuesto tomando palabras que Michel Onfray descontextualiza para estructurar sus argumentos, es decir, son argumentos muy mal estructurados. Ajá. Con esto quiere sostener sus tesis. Ajá. Pero, por supuesto, algo que me deja la lectura de Michel Onfray es la duda. Michel Onfray tiene la intención de burlarse de Freud. Ajá. Es su deseo de Onfray, el escupirle a la figura histórica de Sigmund Freud, que por cierto no puse play a la presentación. Ahí está. Michel Onfray quiere de alguna forma también tomar al psicoanálisis, descontextualizarlo y aplicar psicoanálisis de Michel Onfray a Sigmund Freud, que por supuesto no es psicoanálisis lo que hace Michel Onfray, sino una especie como de psicoterapia bastante violenta. Ajá. Bastante cuestionable el intento de Michel Onfray de llevar a Freud a la filosofía y de ponerse él, Michel Onfray, como un psicoanalista, entre comillas, y atacar a la figura que pretende, entre comillas, analizar. Ajá. Entre otras cosas, por ejemplo, y no sé por qué, en serio no sé por qué, Michel Onfray atacó a Freud, lo ha atacado muchas veces, pero a los padres de Freud. Ajá. Y ¿eso qué tiene que ver con el psicoanálisis? ¿Y eso qué tiene que ver con la segunda tesis? El psicoanálisis no supone una ciencia, sino una autobiografía filosófica. No nos dice. Simplemente porque Michel Onfray lo dice, debemos creerlo. Ajá. Y presenta en serio unos
argumentos bastante cuestionables. Pero ahora sí, con todo este, digamos, esta introducción, dice capítulo número 5: bautizar, nombrar, determinar, puntos suspensivos. Que con puntos suspensivos es un recurso, eh, ¿cómo decir?, lingüístico de Michel Onfray, que es usado para decir ya todo está dicho. Ajá. O las cosas son muy obvias. O esta persona es así. ¿Por qué? Porque yo lo digo, Michel Onfray. Ajá. Comienza, como todos los capítulos de este texto, que no les puedo nombrar, les recuerdo y les invito a comprarlo. Yo lo compré en Amazon Kindle y lo pueden ustedes adquirir ya sea en alguna librería de su localidad o por Amazon, o por cualquier otro medio donde lo encuentren. Michel Onfray, Freud, el crepúsculo de un ídolo. Ajá. Dice una cita con la cual empieza el capítulo. Sin duda, no te opondrás en absoluto a que llame a Wilhelm, a mi próximo hijo. Repito, sin duda no te opondrás en absoluto a que llame Wilhelm o Wilhelm a mi próximo hijo. Si llega a ser una niña, el nombre elegido es Ana. Palabras de Sigmund Freud, carta a Wilhelm Fliess o Wilhelm Fliess, su gran amigo, el 20 de octubre de 1895. Queridas, miren, esto podemos verlo de dos maneras. Ajá. Michel Onfray ha escrito todo este texto con el afán de atacar y desacreditar la figura de Sigmund Freud. Leído así como está, podemos interpretarlo como, primero, Freud era un autoritario que imponía su voluntad a su esposa, o Freud era un gran amigo que nombraba a sus hijos con el nombre de sus amigos. Ajá. E incluso las dos lecturas, las dos interpretaciones no tendrían por qué estar peleadas, pero es algo que también se ha propuesto Michel Onfray de hacer frente a la figura de Sigmund Freud, atacarlo por ser un ser humano. Ajá. Atacarlo por amar, atacarlo por odiar, atacarlo por permitir y por no permitir. Ajá. Independientemente de lo que haga Freud, Michel Onfray, el autor que estamos revisando, va a atacarlo. Se preguntarán por qué estás leyendo este texto en un canal dedicado a difundir el psicoanálisis. Es simple, queridas y queridos. Después de leer no toda la obra de Melanie Klein, pero después de leer a Melanie Klein, al menos hasta cierto punto, me doy cuenta que textos como estos que estamos abordando por parte de críticos pueden ser mucho más benéficos para el psicoanálisis que textos, por ejemplo, de grandes figuras históricas como Melanie Klein. Ajá. Melanie Klein la interrumpí porque llegué a un texto que les dejo en la descripción, en el cual yo dije, esto es una aberración. No es una aberración nada más hacia el psicoanálisis, es una aberración hacia la humanidad misma. ¿Por qué? Porque básicamente Melanie Klein no estaba analizando, ya no estaba haciendo psicoanálisis. Melanie Klein se había propuesto ser ella misma una figura salvadora, no para sus pacientes, sino para la humanidad en general. Y dije, válgame el cielo, válgame el cielo. Y esta fue una de las figuras más eh, sobresalientes de la historia del psicoanálisis. Y esto no lo digo en contra del psicoanálisis, en serio. Lo que hizo Freud y muchos de sus discípulos es algo destacable. Ajá. Eh, es importante que para el año 2025, 2026, etcétera, podamos nosotros distinguir qué es el psicoanálisis para poderlo separar también de muchos de los intentos que hicieron, por ejemplo, Sándor Ferenczi, Otto Rank, Carl Gustav Jung, Melanie Klein, para transportar el psicoanálisis a otros campos, otros terrenos que básicamente son terrenos de la religión y donde ellos se proponían así, literalmente, salvar almas. ¿Salvar de qué? No sé. Salvar de ellas mismas, al parecer. Pero es, digamos, como algo muy destacable. El doctor Sigmund Freud no era un teórico de la salud mental. El doctor Sigmund Freud nunca prometió salud mental, nunca dijo, yo curé a una persona, sino que
lo que Freud nombraba como cura era algo que dentro del psicoanálisis se conoce como transferencia. Ajá. Dentro del psicoanálisis no hay, digámoslo así, un caso en el cual Sigmund Freud haya quitado los síntomas para, y estoy viendo dónde me dejó, dónde pongo mi imagen para no estorbar ni a las frases ni a los momentos históricos que se representan en la presentación. Pero re- re- retomo, Sigmund Freud, podemos también decirlo, fue hecho en parte un mito gracias a la psicología, no a la psiquiatría, no al psicoanálisis mismo, sino que la psicología, las escuelas de psicología en todo el mundo han tomado la figura de Freud, la sacaron de su contexto histórico, la despojaron de toda su mensaje, ajá, de toda su obra, para hacer de la figura de Sigmund Freud y de su obra una herramienta para alcanzar una promesa inalcanzable que es la salud mental. Ajá. Y esto es, digamos, una presentación no solo de la figura de Freud, del psicoanálisis, también del texto que estamos abordando. Ajá. Y es una presentación que pretende contextualizar el decir freudiano, y que estamos viendo en pantalla Melanie Klein. Ajá. Una de las grandes figuras y uno de los grandes pilares, el otro sin duda es Jacques Lacan. Lacan, ya llegaremos a la obra de Lacan. Es posible que lo abordemos una vez finalizada la obra de Melanie Klein, pero Lacan y Melanie Klein eran contemporáneos. Ajá. Cuando Lacan aparece en la escena analítica, en la escena psicoanalítica internacional, ya la escuela fundada por Sigmund Freud se había dividido en dos grandes pilares, un cisma, una división, que uno de esos pilares lo lideraba la hija del doctor Sigmund Freud, Anna Freud. El otro pilar era Melanie Klein. Ajá. Pero justamente en esta división, en esta dificultad, en esta separación que vive la Asociación Internacional de Psicoanálisis, eh, Jacques Lacan se separa, digamos, de la IPA, eh, para formar su propia escuela que al día de hoy sobrevive. Se le puede identificar con el nombre de la Escuela Francesa o bien la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Ajá. Dicho todo esto, también el texto que estamos ya por comenzar se inserta ya con estas dos escuelas, la internacional y la mundial. Ajá. Dice el texto ahora sí. Freud tiene pues sus 6 hijos con su esposa Marta, 3 varones y 3 mujeres. Ni hablar de que su mujer elija los nombres. Ahí está. Ajá. Es decir, Michel Onfray señalando a Freud, machista, machista, machista. Bueno, querido, así lo permitió ella. Porque, queridas, queridos, no es tanto atacar o buscar defender a Sigmund Freud. Es, queridas y queridos, la vida. Si una pareja se estructura así, ¿quién soy yo para cuestionarla? Bueno, Michel Onfray sí se toma esas libertades. Ajá. A ver, les había mencionado un texto. ¿Cuál texto les había mencionado? En la descripción, eh, se me olvidó. Ya había sacado mis cuadernillos para anotar un texto. Seguramente me acordaré conforme avance la lectura de hoy. Dice Michel Onfray, en cada una de las oportunidades, él, Freud, impone un nombre de pila vinculado a su mitología personal. A la madre, Marta Bernays, le está vedado opinar, le tiene prohibido decir cómo se van a llamar sus propios hijos. Ajá. Eso es lo que dice Onfray. La primogenitura, la primogénita, nacida el 16 de octubre de 1887, responde al nombre de Matilde, en homenaje a Matilde Breuer o Breuer, la esposa del maestro Joseph Breuer o Breuer. Ajá, lo podemos leer de las dos maneras. De quien, en un primer momento, Freud hablará muy bien en una de sus 5 conferencias sobre psicoanálisis,
Les dejo las 5 conferencias en la introducción de este video. Ah, el texto de Melanie Klein. 5 conferencias. Ese que dije, no, no, no. Ahorita voy a darme un descanso de Melanie Klein. Y es más, vamos a leer críticos, porque los críticos pueden hacerle más favor al psicoanálisis que Melanie Klein. El último texto de Melanie Klein que yo leí, al menos hasta el momento, ya después continuaremos con toda la obra de Melanie Klein. Último de Klein. 5 conferencias en la descripción de este video. Continuamos. La esposa de su maestro Joseph Breuer, de quien en un primer momento Freud hablará muy bien en una de las 5 conferencias sobre el psicoanálisis pronunciadas en los Estados Unidos en 1909. Ajá, fíjense, 1909. Ajá. Continuamos. Él, Freud, que detesta a los norteamericanos, recibe con lágrimas en los ojos el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad Clark de Worcester. Antes de continuar, ¿qué es, digamos, detestar a los norteamericanos? Michel Onfray. Porque esta es una perfecta ilustración. Ajá. Eh, para que Freud, digamos, detestara a los norteamericanos, ¿qué tuvo que ocurrir? Ajá. ¿Qué es exactamente para Michel Onfray? Porque es él el que está exponiendo esto, son las palabras de Michel Onfray. ¿Qué es que alguien deteste? Ajá. Em, el rechazo, por ejemplo, de irse a Estados Unidos después de que comenzara la persecución nazi o nacionalsocialista en Viena. ¿Acaso Freud no tenía pacientes norteamericanos? ¿Acaso Freud no tenía discípulos norteamericanos? Michel Onfray. Pero eso, por supuesto, lo pueden investigar ustedes y les invito, investiguen, queridas, queridos. Soy solo yo una voz, soy solo yo un sujeto. La verdad, el conocimiento se alcanza a través de esfuerzo, a través de trabajo. Ajá. Que eso es algo que también me empuja a grabar estos videos. Yo reconozco no saber muchas cosas, pero quiero saber y me empeño en conocer. Dice el texto. La conferencia de Freud fue improvisada sobre la base de unas notas tomadas en el curso de un paseo vespertino. Aquí Freud, Onfray propone la improvisación como una forma de falta de compromiso, ajá. Como una forma de decir, este sujeto Freud era un flojo, una persona de la cual no se podía confiar. No, queridas, queridos, improvisar tiene que ver con la misma práctica analítica. Ajá. Tiene que ver con que, entre otras cosas, un psicoanalista no va a pedir que su paciente se exprese de determinada manera para ajustar el discurso del paciente a los manuales diagnósticos o de tratamiento para, entre comillas, curar su enfermedad mental. Ajá. El psicoanálisis es otra cosa, queridas, queridos. Podríamos decir para el año 2025 y con mucho orgullo también, eh, con mucho ánimo, el psicoanálisis no es una forma de psicoterapia por cuanto no representa una propuesta moral. Ajá. El psicoanálisis real. Porque, por supuesto, yo podría, por ejemplo, ejercer un tratamiento moral bajo el nombre de psicoanálisis, pero por ejemplo, hablando de religión, por ejemplo, hablando de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, tomando como referencia a, ¿quién será? ¿Quién será? Skinner o a Maslow y mezclándolo, por ejemplo, complejo de Edipo, complejo paterno, no, autoestima y luego X, Y, Z, que es mucho de lo que hacen muchos colegas en psicología. Ajá. eh, con el afán de envolver, con el afán de confundir, con el afán de sostener un valor indefendible como es la salud mental. Ajá. Y por supuesto, antes de continuar, esto es un comentario también importante, al menos desde mi experiencia en la Ciudad de México. Una cosa es
En psicoanálisis no se enseña al paciente, al analizante, teoría analítica, no es necesario. Ajá. Y otra cosa es este, digámoslo así, un psicoanálisis elaborado para teorizar al paciente, al analizante. Ajá. Por supuesto, es que estamos hablando ya para 2025, casi 2026, de una disciplina con una larga historia y una larga historia que también le ha llevado muchos tropiezos. Ajá. No hay por qué ocultarlo, es justamente el propósito de este canal, explicar a detalle qué es el psicoanálisis. Dice el texto. mm, entonces, Freud se atreve a improvisar y Michel Onfray lo castiga por ello. No sé cómo, pero esa es otra observación que hicimos al final del video pasado. Por alguna razón, Michel Onfray en el año 2010 tiene la necesidad de sacar a Freud de su tumba para escupirle a la cara. Por alguna razón que hemos señalado como la propia vida afectiva de Michel Onfray, del autor. Ajá. Dice el texto. Mm, en ella, en la conferencia, o porque aquí solo dice una, la conferencia, en ella, dice, palabras de Freud, si constituye un mérito haber dado nacimiento al psicoanálisis, ese mérito no es mío. Yo no participé en sus inicios. Era un estudiante preocupado por pasar sus últimos exámenes cuando otro médico de Viena, el doctor Joseph Breuer o Breuer, ajá, como gusten pronunciarlo, aplicó por primera vez ese procedimiento a una muchacha afectada de histeria, desde 1880 hasta 1882. Véase volumen 10 de la Standard Edition, los libros verdes, estos de aquí. Bueno, no se ve, ahí está. Volumen 10, página 5. Fíjense, 1909. Ujú. De ahí es Michel Onfray citando a Freud, regresando a 1880, 1882. Ajá. Continuamos. Pero Freud, continúa Onfray, vuelve a la cuestión en el texto y contribución a la historia del movimiento analítico de 1914, 1909 a 1914. Es Onfray, no soy yo. No es Freud, es Onfray. Ajá. Ya encontramos entonces al hombre que rechaza y recursa a los predecesores. Recusa a los predecesores, perdón. La persona que niega con vigor las lecturas y las influencias. El sofista que forja el concepto de criptopnesia para explicar, justificar y legitimar el olvido de eventuales préstamos teóricos. ¿Teóricos? Querido Onfray. Eh, metodológicos. ¿Cuál es la metodología del psicoanálisis, querido Michel Onfray? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa en un análisis? Porque al parecer tú no solo condenas la teoría, sino también la práctica. ¿Cuál es esa práctica? Vamos a continuar con el texto. Eh, aquí está. Decreta inapropiado ese homenaje y culpa a su estado de ánimo. La emoción lo ha embrollado. Los testigos, en efecto, hablan de su intensa emoción cuando recibió el diploma norteamericano. Freud se oculta, pues, detrás de, entre comillas, amigos bien intencionados, cierra comillas. Y fíjense, estamos ahorita, pasamos de el tomo número 10 de las 5 conferencias de introducción al psicoanálisis dictadas en Estados Unidos en 1909. Pasamos a contribución a la historia del movimiento analítico que está ubicado, y esto no lo dice Onfray, lo digo yo, en el volumen 14 de la Standard Edition, ediciones Amor Ortu, del 10 al 14, y luego, Amigos bien intencionados, volumen 12, página 250. Así se estructuran los argumentos de Michel Onfray. Ajá. Esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, que no sé de dónde lo saqué, porque a veces se omiten las citas o las referencias bibliográficas. Es igual a esto. Freud miente. Ajá. Continúa el texto. Freud se oculta, pues, detrás de amigos bien intencionados, entre comillas, volumen 12, no sabemos por qué, o volumen 14, página 8.
que le habrían hecho notar que el psicoanálisis no nació con el método catártico de Breuer, sino con el rechazo de la hipnosis y la adopción de la teoría de la asociación libre. Con él, por tanto. Es que, queridas, queridos, es cierto, hasta cierto punto, Freud, mm, es que no es tanto que Freud no lo haya inventado, porque fue efectivamente un, una observación de Freud hecha a Joseph Breuer, pero la práctica tampoco la propone Breuer o Breuer. Ajá. Joseph Breuer o Joseph Breuer. Es la misma persona, simplemente cambio en la pronunciación. Ajá. Ahorita lo van a ver en pantalla, de hecho ya lo han visto un par de veces. La técnica que después sería modificada para adaptarla a un contexto médico fue propuesta por Ana O, la paciente de Joseph Breuer. Ajá. Y esta paciente recibe a su médico por voluntad, digamos, de la familia de ella, porque tenía un problema médico. Ajá. Y un problema médico se soluciona con un médico. El doctor Breuer o Breuer llega y medica a la paciente. Ah, ¿cuáles son tus síntomas? Ta, 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 ta. Tómate esto, haz esto, deja de hacer aquello. Ajá. Alíviate a través de este método. Pero la paciente comienza a hablar con Breuer, con Breuer, ajá, con su doctor, cosa que, por supuesto, todavía seguimos haciendo. Ajá. Porque después de todo, los doctores, los pacientes, son seres humanos. Ajá. Entonces, eh, la paciente empieza a hablar no con Freud, sino con su amigo, y esta es la genialidad de Freud. La genialidad de Freud fue ir desarrollando esas observaciones hasta que llega efectivamente al método de la asociación libre. En la asociación libre, podemos decir, no hay valores, no hay intención, no hay un deseo en el analista que no sea el de analizar. Ajá. ¿A qué me refiero con esto? El paciente habla, la paciente habla, ajá, habla, y no es que traigamos nuestro manual de interpretación. Ah, como dijiste esto, significa esto otro. No, escuchamos, sentimos. Y algo muy importante, algo que en psicología no ocurre por muchas cosas. El psicoanalista pide explicación. ¿A qué se refiere con esto? No le entiendo. Es falta de empatía. Sí, por favor, no sean empáticos. En la empatía hay un engaño. No somos las mismas personas. No tenemos las mismas experiencias. No tenemos los mismos significados a las mismas palabras. Ajá. Y aún pregunten, por favor. Yo entiendo esto por esto, pero de ciencia cierta o a ciencia cierta no sé a qué te refieres tú con esta frase. Cuando digo que no somos los mismos, no quiero decir que hayan buenos y malos, no quiero decir que seamos mejores o peores los psicoanalistas, simplemente en la humanidad el lenguaje es un camino, es un medio a través del cual cada sujeto humano, adultos, niños, hombres, mujeres, todos, única experiencia, único medio, único interés, único fin. Ajá. Y esto lo expuso Freud desde la interpretación de los sueños y se amplía mucho en el chiste su relación con lo inconsciente. Ajá. Esto, por supuesto, no lo van a escuchar de Michel Onfray, que Michel Onfray lo único que quiere es escupirle a Freud y a su figura. Ajá. Michel Onfray no tiene la intención de hablarles con verdad, no tiene la intención de hablar con certeza.
Ajá. Y por supuesto, ahorita Michel Onfray está preparando el escenario para volver a escupirle la figura de Freud. Ya lo sabemos. Ajá. Y eso es importante que lo reconozcamos. ¿Por qué Michel Onfray tiene esta necesidad? ¿Por qué? Y esto es también valiosísimo para ustedes, sean psicoanalistas, sean psicólogos, sean psiquiatras, médicos, maestros, padres, padres de familia. Sus niños van a querer agredirlos porque sí, porque ustedes los cuidan, porque ustedes les dan de comer, porque ustedes hacen cosas buenas por ellos y para ellos. Eso va a tener una recompensa y es el odio de sus niños hacia ustedes. Michel Onfray odia a Freud, posiblemente sí. ¿Por qué? No lo sabemos, porque definitivamente nunca lo conoció. Definitivamente. Y Michel Onfray presume haber leído todas las obras de Freud. No se evidencia aquí. No se pone en evidencia. Más bien se toma o se pone en evidencia que Michel Onfray toma palabritas y busca atacar, busca ofender. No cuestionar, sino ofender directamente. Ahorita, repito, ya lo llamó machista, ya lo llamó autoritario, ajá. Y ahorita nos está presentando eh, con argumentos sacados de aquí, de allá, cómo eh, Freud no solo mentía de que el psicoanálisis era una ciencia y dice Michel Onfray era filosofía, no nos ha explicado tampoco qué es la filosofía. Y ahorita está como estructurando su relación o tratando de describir su relación de Freud con Breuer y su familia. Ajá. Dice el texto. Ah, es verdad, también quiere llamarlo mentiroso en cuanto a por qué Freud dijo que él no inventó el psicoanálisis. Eh, eso es algo curioso y ciertamente es algo que podemos también atribuir a Sigmund Freud. Sí lo menciona como tal. Yo no inventé el psicoanálisis. Primero dice fue Breuer. De ser sincero, Breuer realmente es como más bien un testigo de lo que hace la paciente con él. Y posteriormente, la genialidad de Freud fue tomar, eso sí, tanto la experiencia de Breuer con Ana O, que Ana O fue quien empezó a hablar y a referir, me sirve hablar con usted. Y poco a poco Freud fue estructurando una práctica que él, Sigmund Freud, llevó a su práctica médica. Ajá. El psicoanálisis nace de la medicina, pero se independiza de él. Ya no es la salud lo que va a buscar el psicoanálisis, sino, digámoslo así, el objetivo del psicoanálisis es dinamizar la psique, es mover la estructura psíquica. Eso no quiere decir quitar síntomas. Pero, por ejemplo, ¿por qué no disfrutar los síntomas? ¿Por qué no hacer de lo que nosotros mismos hemos construido una vida más gozosa, más rica? ¿Por qué no defender nuestro derecho a gozar y a sufrir? ¿Por qué no? Derecho a gozar suena lógico, pero derecho a sufrir. Queridas, queridos, el psicoanálisis enseña muchas cosas de las cuales Michel Onfray no nos habla. Ajá. Y una de ellas es justamente una dificultad, no en Freud o no solo en Freud, no solo en mí, sino básicamente en la humanidad de poder relacionarnos de manera directa con nuestro propio deseo. Ajá. Dice el texto. De modo que Breuer no sería tanto el inventor como el coautor, tesis desarrollada en lo sucesivo por Freud. Este ve en los institutos y los reproches que solo se concentran en su nombre la prueba de que él es sin duda el inventor de la disciplina, a lo cual agrega que
en los trabajos de Breuer sobre la histeria, les dejo estudios sobre la histeria, ya lo tenemos en las dos traducciones más importantes en América Latina, Standard Edition y Luis López Ballesteros. Ajá. Estudios sobre la histeria en la descripción. Repito, en los trabajos de Breuer sobre la histeria, el viejo siempre cita su nombre, el de Freud, entre paréntesis, cuando aborda la cuestión de la conversión. Prueba adicional de que la invención del psicoanálisis supone una doble firma. Pero la genealogía del psicoanálisis se hará, en definitiva, sobre la base de el caso Ana O, tema de los estudios sobre la histeria, a partir de 1914. ¿Qué? ¿1914? Voy a continuar y ahorita les comento por qué. Freud sostendrá que el caso de esta Ana O, que fue un caso no de Freud, sino de Breuer, ajá, cuyo verdadero nombre es Berta Pappenheim, fue mal analizado por Breuer. No existía el psicoanálisis. ¿Cómo pudo ser mal analizado? Pero ahorita les cuento, porque ese fue un caso triste. Ajá. Fue mal analizado por Breuer, que no habría visto un embarazo histérico debido al fenómeno de transferencia, en tanto que él, Freud, había comprendido la índole sexual de su neurosis y curado a esa paciente. ¿Qué? ¿De dónde saca eso? Freud nunca vio a Berta Pappenheim. Nunca la vio. Miren, termino este párrafo. Y curado a esa paciente, no sucedió así, claro. ¿En dónde dice? Y miren, aquí está una buena evidencia eh, de cómo presenta sus argumentos Michel Onfray. Hasta ahorita, todo lo que dijo, entre comillas, Freud, nos pone el año, que recordemos, 1880, 1914, 1909, así lo presenta Michel Onfray. Y de repente nos presenta esta afirmación. Freud había comprendido la índole sexual de la neurosis de la paciente y curado a esa paciente. Y no hay cita. ¿Por qué? Porque eso no pasó. Freud nunca lo dijo. Freud nunca vio a Berta Pappenheim. Vamos, un segundito. Estoy abriendo mi navegador. Ya tengo abierto mi navegador. Vamos a pasarme mi cara para acá. Aquí. No me crean a mí. Aquí está Google. Ana O fue paciente de Freud. San Google, ilústranos. Y si resulta que sí, que ya están viendo que no, puedo yo estar en un error. Puedo equivocarme, sí, pero al menos, de acuerdo a lo que yo he estudiado, estudio sobre la histeria, la biografía oficial de Freud, que ya veremos otras. Freud nunca vio a Berta Pappenheim. Freud nunca tuvo como paciente a Ana O. Lo están viendo en pantalla, queridas, queridos. Y de repente, por supuesto, Michel Onfray no dice esto. No dice que aquí hay de verdad una intención directa del autor Michel Onfray de mentir sobre la figura de Sigmund Freud. Ajá. Ahora, esto es lo que les decía. Fue la paciente la que dijo, mientras yo hablo, se me limpia la chimenea, se me aclaran las ideas. Ajá. Precursor de la asociación libre. Ujú. A ver. Ya vieron, nunca Freud trató a Ana O, Berta Pappenheim. Ajá. Michel Onfray dice que sí, pero no sé de dónde saca ese dato. De su fantasía, yo creo. De sus ganas de escupirle a la figura de Freud. Ajá. Segundo, mm, ¿qué fue lo que pasó con... es que miren, ¿qué pa- ¿cómo finalizó? Finalizó. Esto es triste. La relación entre Ana O y Breuer.
Ahí lo dice en lenguaje psicoanalítico. Seguramente esto estará tomado de contribución a la historia del movimiento analítico que también les dejo en la descripción. Pero, traducido al lenguaje común, Berta se enamoró de Joseph. Ajá. Y en algún momento de su relación médico, no analista, no terapeuta, médico, es por eso algo importante. No solo los pacientes se enamoran de sus doctores, los y las pacientes se enamoran de los y las doctores. Somos seres humanos. Ajá. Eso no solo sigue ocurriendo. También los alumnos se enamoran de sus maestros y maestras. Ajá. Y no solo eso, queridas, queridos. El amor circula, las relaciones sociales, el lazo social se construye. Y por supuesto, el psicoanálisis no se opone a que el lazo social se construya. ¿Por qué? Porque eso es un fenómeno humano, natural, inevitable. ¿Qué pasó ahí? Se enamoraron. Bueno, se enamoró al menos ella de él. ¿Y qué hizo él? Salió corriendo. Joseph Breuer, no Sigmund Freud. Aquí Freud fue testigo. Y justamente, ¿qué pasó después? Joseph Breuer, estando casado y teniendo a una jovencita muy guapa, que es lo que dice Freud de Ana, que estaba guapa. Ajá. Breuer, teniendo a esta enamorada, va con su esposa, tienen relaciones sexuales, nace su hija. Hija que ciertamente le trae recuerdos dolorosos a Breuer. Breuer no se relaciona tanto con su hija. Y la hija de Joseph Breuer, bajo la cual, digámoslo así, cae el fantasma de Anao, de ese amor no correspondido. Termina suicidándose. Hija de Breuer. Mm, miren, esto es lo que yo tenía de conocimiento. Ajá. Porque lo menciona Freud. Al menos la primera parte de que Berta se había enamorado de Breuer. Ajá. Pero sí tenía yo el conocimiento y lo podemos investigar, pero será en otra ocasión, ¿vale? No sé si se refieran a ella. Miren. No, no, ya está es otro, este es otro caso. Esta es otra situación. Ahorita vamos a regresar al texto y con el texto regresamos a la presentación. Miren, justamente Joseph Breuer y Sigmund Freud. Breuer era más grande en cuestión de edad y también en reconocimiento en la sociedad vienesa en donde vivían ellos dos, Breuer y Freud. Podemos decirlo, Breuer era el médico que supervisaba a otro médico en formación llamado Sigmund Freud. Ajá. Y a través de su trabajo en conjunto en estudios sobre la histeria, fue que poco a poco Freud llegó al psicoanálisis. Pero regresamos al texto de Michel Onfray, que es un texto corto, también por eso no me he detenido tanto en el comentario. Dice el texto, mm, después de que Onfray miente, Freud nunca vio a Berta Pappenheim. En la presentación autobiográfica, en la descripción, presentación autobiográfica. En la presentación autobiográfica, Freud refina su versión. 14 años mayor que él, Breuer tuvo importancia en su vida y, a través de la estrecha relación que entablaron, lo ayudó y socorrió en más de una circunstancia. Eso es cierto. Breuer era mayor y también
el mismo Sigmund Freud y en la biografía oficial refieren, Breuer llegó a prestarle dinero. La mujer de Breuer llegó a prestarle dinero a Sigmund Freud. Era un joven médico, estaban apoyándolo, se querían, eran amigos. Por supuesto, Michel Onfray no concede que alguien tenga alguna amistad sin su voluntad. Pero, regresamos al texto. El joven confiesa su deuda con el mayor, pero la confesión está siempre acompañada por un sobresalto motivado por una reacción de orgullo. El Freud que en la primera de las 5 conferencias sobre psicoanálisis de 1909 afirma que Breuer fue el inventor del psicoanálisis y que, en contribución a la historia del movimiento analítico de 1914, escribe, el psicoanálisis es, puntos suspensivos, obra mía. Eh, Debe ser aquí un error, no sé si de imprenta, pero hay volumen 12, que hasta donde yo conozco la contribución a la historia del movimiento analítico está en el volumen 14 de la Standard Edition. 12, página 249 o 14, página 8. Ajá. Hace saber en la presentación autobiográfica de 1924 que, entre comillas, palabras de Freud, el desarrollo del psicoanálisis me costó después su amistad, de Breuer. Ajá. No me resultó fácil pagar ese precio, pero era inevitable. Véase o volumen 17 o volumen 20 de la Standard Edition. En otras palabras, cuando el discípulo supera al maestro, es lógico que éste quede resentido y se disguste con él. Aquí no me queda claro. El discípulo supera al maestro. Es lógico que éste, se entiende que el maestro, porque fue nombrado al final, quede resentido y se disguste con él. Mm, Se entiende, es que la relación histórica es que Freud era el discípulo, Breuer su maestro. Ajá. Mm, Voy a dejarlo hasta ahí mi comentario para avanzar. Freud aduce otra razón de la ruptura. La insigne debilidad de la que habría dado muestras Breuer al parecer en 1895, Los estudios sobre la histeria, obra firmada por ambos, entre comillas. Su confianza en sí mismo y capacidad de resistencia, no estaban a la misma altura que el resto de su organización espiritual. Eso es verdad, palabras de Freud hacia Breuer, ajá, pero es que, queridas, queridos, no es por justificar a Breuer, pero que cada quien puede hasta cierto punto. Ajá. En cuanto, no una cuestión, ¿cómo decirlo? Eh, es que es propio decirlo como una cuestión moral, una cuestión ética. Ajá. No todos tenemos la misma ética. No todos tenemos, por supuesto, los mismos valores morales. Ajá. Dice el texto. Una hipotética reseña periodística negativa habría decidido la suerte de la amistad entre los dos hombres. Entre comillas, palabras de Freud. Yo pude reírme de esa crítica ininteligente, pero él se ofendió y descorazonó. Al comprender tal vez que ese argumento puede parecer demasiado débil, Freud agrega. Sin embargo, lo que más contribuyó a su decisión fue que mis propios trabajos más vastos emprendían una orientación con la que en vano procuraba reconciliarse. Presentación autobiográfica. Pero, ¿qué es lo que quieres decir, Onfray? Continúa el texto. Desde luego, Freud ocultó la verdadera razón de la ruptura. Otra vez, mentiroso. Ajá. Durante largos años, de vacas flacas, Joseph Breuer había dado mucho dinero a su alumno. Cuando ya era rico, el exdiscípulo quiso devolverlo al maestro. Este se negó a recibirlo, lo cual humilló a Freud y le causó un intenso disgusto. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Condenemos a Freud otra vez? Malo Freud porque se enojó. Ah, querido, perdón, pero es un ser humano. Dice el texto. En todo caso, con la intervención del dinero, que Freud, según sus propias palabras, tomaba teóricamente por mierda, entre comillas, que ya está descontextualizándolo, la mierda para los niños, la mierda en lo inconsciente no es un desperdicio.
es el mayor de los tesoros. Ajá. Repito, según sus propias palabras, Freud tomaba teóricamente el dinero por mierda, el psicoanálisis siempre ganaba. Mm, repito, en todo caso, con la intervención del dinero, que Freud, según sus propias palabras, tomaba teóricamente por mierda, el psicoanálisis siempre ganaba. No entiendo cómo ganaba el psicoanálisis ahí. Mm, repito un poquito atrás del texto. Cuando ya era rico, el exdiscípulo Freud quiso proponer, quiso devolverlo al maestro, a Breuer. Ajá. Este se negó a recibirlo, lo cual humilló a Freud. Y no hay nuevamente no hay una referencia, no hay forma de sostener ese argumento. Y le causó un intenso disgusto. Como quiera que sea, su gesto de proponer dinero equivaldría a una declaración de guerra contra Breuer. Su aceptación lo habría humillado, su rechazo lo humilló. En todo caso, con la intervención del dinero, que Freud, según sus propias palabras, tomaba teóricamente por mierda, el psicoanálisis siempre ganaba. Así está expuesto. Continúa el texto. Matilde se sitúa, por lo tanto, bajo el signo de Breuer, en este caso, el de su esposa. Matilde, el nombre de la primera hija de Freud, no estoy seguro, pero voy a continuar. El nombre es un homenaje evidente. La fecha de nacimiento corresponde al periodo en que Breuer y su mujer se comportan como padres sustitutos que subvienen a las necesidades del joven pobre de Freud. Ajá. Pobre económicamente, no una cuestión de pobrecito, ajá. De conmiseración, no es literalmente tenía necesidad. Ajá. Recuerdos de la época en que ambos hombres trabajaban juntos, cuando Breuer, después de una jornada de trabajo, le ofrecía la hospitalidad de su bañera o de un cubierto en la mesa familiar. Eran amigos y Breuer era un buen sujeto. Ajá. Matilde lleva el signo de un pasado en el que Freud quiere deshacerse. Repito, Matilde lleva el signo de un pasado del que Freud quiere deshacerse. En su biografía abunda el odio que sentirá por Breuer durante el resto de su vida. ¿En serio? Y nuevamente hay una declaración, no hay referencias bibliográficas. La leyenda que escribe es simple. Breuer presintió algo importante, a saber, la etiología sexual de las neurosis, pero careció del coraje que le habría permitido abordar el nuevo continente descubierto por Freud. ¿Descubierto en ese tiempo? No. Pero, dice el texto, el viejo fue cobarde y no supo afrontar la inmensidad de la tarea, para la cual se requería una valentía que sólo él fue capaz de mostrar. Freud mata a su primer padre. No has leído Tótem y Tabú, ¿verdad, querido Onfrey? Les dejo Tótem y Tabú en la descripción, pero, ¿cómo les digo? Mm, realmente, mm, sentí que me llegó un mensaje. Ya, no es nada importante. Eh, Freud nunca dejó de querer a Breuer. Fue un gran amigo. Pudieron haber tenido sus diferencias, eso sí. Pudieron haber roto relaciones, sí. Pero, ¿cómo dejar de amar, querido Frey? Está en pantalla, justamente, Otto Rank, una de las personas más cercanas a Sigmund Freud después de su separación con Carl Gustav Jung. Ajá. Sándor Ferenczi, a mi criterio, Ferenczi también representa un gran, digámoslo así, un gran tema de investigación en el campo del psicoanálisis. Sándor Ferenczi, su obra y su figura. Al final, Ferenczi quiere usar el psicoanálisis. Carl Gustav Jung. Es que, queridas, queridos, Freud fue un ser humano. Freud amó. Freud tuvo amigos. Freud entregó a muchos de sus amigos poder frente a lo que él mismo había construido. Ajá. Freud mismo.
No quería tanto ser la figura del líder que resultó tener que, tener que ocupar ese cargo, ese lugar. Ajá. Muchos de ellos, Karl Abraham, una persona que a través del estudio de la biografía de Freud se destaca su valor frente a Sigmund Freud. Ajá. En resumen, Otto Rank escribe El trauma del nacimiento, una propuesta teórica que lo separa del psicoanálisis. Cuando Otto Rank escribe El trauma del nacimiento, Sigmund Freud dice, bravo, y ya me voy, ya no quiero saber, ya me cansé, estoy viejo, y el psicoanálisis es de Otto Rank. Y Carl Abraham dice, no, eso no es psicoanálisis, y tenía razón Abraham, tenía razón. Y aún así, a pesar de que Otto Rank literalmente ataca la figura de Freud, Freud lo perdona. Y Freud incluso lo propone, tal vez para no ocupar la presidencia de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, como sí lo hizo con Sándor Ferenczi, pero lo retiene junto a sí. Es básicamente su secretario personal de Sigmund Freud hasta que el mismo Otto Rank dice ya no más y se separa de Freud y del movimiento psicoanalítico. Entonces, queridas, queridos, Freud fue un hombre, Freud fue un ser humano, pero por supuesto. Quien constituye a Freud como un ídolo es el autor de este texto, Michel Onfray. Ajá. Em, Dice el texto, entonces, Freud mata a su primer padre, cosa que es, digamos, una interpretación de Onfray. Ajá. Dice el texto, el segundo hijo, un varón nacido en el 7 de diciembre de 1889, se llama Jean Martin por Charcot. Ajá. Nuevo homenaje, esta vez a Charcot. Jean-Martin Charcot. Ajá. Freud obtiene una beca para estudiar en París. En el laboratorio parisino diseca cerebros infantiles para estudiar su histología en el microscopio. Histología, estudio de las células. Ajá. Y la histología tiene que hacerse a través de un microscopio. Repito, aquí está. Con el fin de tener acceso a su primer círculo, propone a Charcot traducir el tercer volumen de sus lecciones sobre las enfermedades del sistema nervioso, dadas en la Salpêtrière. La audacia da sus créditos, perdón, da sus réditos, y Freud entra en el cenáculo de los colaboradores de Charcot. Ajá. Se quiso, también fue un gran amigo de Freud. En muchas cartas cuenta a su futura mujer la fascinación que suscitan en él las clases dadas por Charcot en la Salpêtrière en presencia de un numeroso público. Sus fotógrafos, perdón, con fotógrafos y ecos de sociedad, escenas de histeria y teatralización de la enfermedad mental, demostraciones hipnóticas del maestro, comedia de la improvisación del diagnóstico, atmósfera de misa psiquiátrica. Así está escrito, misa, como el ritual católico, misa psiquiátrica. Ajá. Vibraciones magnéticas. Y todo esto no lo hizo Freud, lo hacía Charcot. Y por supuesto, esto es importante también notarlo. Las teatralizaciones es parte de las manifestaciones de la histeria. Histeria que sigue tan viva como las autoridades médicas no la quieren reconocer, pero regresamos al texto. Ajá. Entonces, vibraciones magnéticas, todo esto lo hacía Charcot. Freud, que no se anda con chiquitas, perdón. Freud, que no se anda con chiquitas, así está escrito, no sé qué quiere decir. Habla incluso de la sensación que debió tener Adán cuando Dios le presentó a sus criaturas para nombrarlas. La sensación, pues, de Freud, transfigurado en Adán, de su Dios. A ver, la sensación, pues, de Freud, transfigurado en Adán, de su Dios. Es decir, em, Freud admiraba a Charcot, ciertamente. Ajá. Y digamos, no hay por qué transfigurar, pero así escribe Onfray. Dice el texto, cuando a los 29 años uno ha conocido a Dios en persona, está siendo sarcástico, ha sido invitado a su casa junto con una cincuentena de personas notables.
se ha atiborrado de cocaína para no hacer mal papel en esa situación. Y por supuesto, no hay registro de eso y Michel Onfray tampoco refiere ninguna mm, cita bibliográfica, ninguna referencia. Ajá. Nuevamente, Michel Onfray mintiendo para señalar a Freud como un cocainómano, una persona que siempre, siempre, siempre abusó de sustancias, cosa que es falso. Ajá. Incluso del tabaco. Mm, pero, regresamos al texto. Mm, repito, se ha atiborrado de cocaína para no hacer mal papel en esta situación. Se ha acercado a la hija del hombre célebre y reconocido con la esperanza de convertirse en su yerno, y se le deben emociones experimentadas por el primero de todos los hombres, Adán. Ajá. ¿Cómo no rendir homenaje a un personaje semejante? Lejos de su novia, cerca de un hombre a quien no vacila en comparar con Dios, en contacto con Charcot, Freud abandona la neurofisiología para consagrarse al tratamiento de las enfermedades mentales. ¿En serio? Dejadas atrás las gónadas de las anguilas en el microscopio, se ocupa en lo sucesivo del inconsciente. No es cierto, pero es que lo inconsciente, queridas, queridos, Freud no es capaz de señalarlo hasta 1900. Ajá. Freud en ese momento no podía saber siquiera que, digámoslo así, existía un inconsciente. Ajá. Digámoslo así. Por supuesto, aún hoy, y ese es yo creo que el objetivo principal del psicoanálisis, fundar la posibilidad de algo inconsciente en un caso. Ajá. Por supuesto, al contrario de la psicoterapia, el inconsciente en psicoanálisis no existe hasta que el paciente no quiere hablar de algo. Ajá. En psicoterapia, el psicoanálisis es algo así como el psicoanálisis, el inconsciente. En psicoterapia es que también el psicoanálisis. Para la psicoterapia, tanto el inconsciente como el psicoanálisis más bien forma parte de un mito a través del cual la psicoterapia estructura tanto una práctica como la figura del terapeuta. Ajá. Regresamos al texto. Mm, Con el fin de tratar de beneficiarse con el aura del personaje, una vez de regreso en Viena, Freud dicta conferencias para exaltar los méritos del método hipnótico de Charcot en el tratamiento de la histeria, un concepto polivalente de muchos valores, muy práctico para denominar una serie de patologías heterogéneas, es decir, con muchas formas, muchas caras. Ajá. No, al contrario de homogéneo es parejito, todo igual, homogéneo. Heterogéneo es muchas caras, muchas dimensiones. Dice el texto. Compra además una reproducción litográfica de, así está escrito en itálicas, una lección de medicina con el doctor Charcot en la Salpêtrière. La célebre pintura de André Brolet, de hecho está en la presentación que les estoy mostrando, al ratito la vemos, de la que volveremos a hablar. Y la cuelga en su consultorio, no muy lejos de una foto dedicada por el propio maestro. Como éste comienza a coleccionar piezas de arqueología antigua. Por último, envía a Charcot y a sus discípulos más allegados separatas, es decir, como muestras de sus primeros trabajos. El recién nacido Jean-Martin Freud carga, pues, por su parte con ese fragmento del pasado de Freud, de su padre, cosa que hacemos todos, queridas y queridos. El entierro de la fisiología, el abandono de la anatomía, el fin del laboratorio, el despido de la neurología y, en consecuencia, la muerte de las anguilas y tras ello la epifanía de de la terapia magnética, el tratamiento hipnótico, la polarización de en los histéricos, la carrera en la psicopatología y, para terminar, el nacimiento del diván. Cuando Freud envía una esquela de nacimiento a Charcot, recibe a vuelta de correo una nota en la que el hipnotizador de la Salpêtrière, Charcot introduce a Freud en la hipnosis, le presenta la hipnosis como práctica médica, ajá, dice esperar
que ese nombre de pila, acerca del cual omite señalar que también es el suyo, ponga al primer varón de la familia Freud bajo el signo de San Juan Evangelista y del centurión que cortó su manto para ofrecer la mitad a un mendigo desnudo. Para un judío, esa referencia explícitamente católica parecía poco oportuna. ¿En serio? Si tú lo dices, Onfrey. Poco oportuna, poco apropiada, pero ¿qué acaso no fue Freud quien se hizo amigo de Charcot y no fue Freud quien, sabiendo que Charcot al parecer era católico, le puso su nombre a su primer hijo? ¿No crees que ya era algo que Freud tenía al menos considerado, Onfray? Pero ya sabemos que Onfray despoja de cualquier clase de dignidad a Freud. Dice el texto, el tercer hijo, Oliver, nace el 19 de febrero de 1891. Cambio de registro. Freud ya no rinde homenaje a la mujer de su primer maestro, que fue durante un tiempo una especie de madre sustituta, y tampoco a Charcot, Dios Padre o algo parecido para él, que confiesa a Marta. Palabras de Freud, entre comillas, ningún otro hombre tuvo jamás tanta influencia sobre mí. Pues no, ciertamente tenía derecho a tener admiración hacia otro hombre, el doctor Freud. Dice el texto. Esto de ningún hombre tuvo jamás tanta influencia sobre mí, lo dijo Freud en una carta a su esposa del 24 de noviembre de 1885. Ahorita recordemos, Michel Onfray hace esto con las fechas. Ajá. Toma de todos lados. Los vivos decepcionan, los muertos un poco menos. Palabras de Onfray. Freud dirige por eso su mirada hacia Cromwell, Oliver Cromwell, una referencia política, lo destaca Onfray, que todos los autores que se ocupan del Freud político omiten mencionar. De hecho, en esa elección encontramos informaciones útiles para contradecir la leyenda de un Freud apolítico, pero judío liberal y demócrata. ¿Mm? Mm, ¿Cómo decirlo, queridas, queridos? Digo, es que no solo mi propia obra es política en cierto sentido, es que también para entrar directo en la política habría que abandonar, digamos, la esencia del psicoanálisis. Ajá. Eh, si les he hablado de lo inconsciente es justamente porque lo inconsciente, mm, no la conducta, es el estudio o el objeto de estudio del psicoanálisis, lo inconsciente. Eh, Definir lo inconsciente es, pues, el objeto no solo de la práctica del psicoanálisis, sino también de los psicoanalistas. Ajá. En este caso, hablar, digamos, de una relación entre política y el psicoanálisis tiene que pasar justo por la forma más pura a través de la cual podemos aproximarnos a lo inconsciente. Esa forma pura no es el lenguaje, que es el material específico de la política, el lenguaje, sino la vida amorosa, el amor. Ajá. ¿Qué clase de política vive en el amor? Es posible identificarla. Y por supuesto que este tema me ha ocupado, ya me ocupó en un primer libro, lo sigo desarrollando, pero también ahí tienen en la pantalla el cuadro de Charcot, o el cuadro, digamos, que le hicieron a Charcot, ajá, de eh, Histeria en la Salpêtrière. Ajá. Pero regresando a la política y al psicoanálisis, es posible, de hecho, psicoanalizar a la política. No a un político, que al fin y al cabo es un ser humano, sino la política en sí. Ajá. Regresamos al texto. Pues Oliver Cromwell dista de encarnar al político liberal y demócrata. Este puritano calvinista exaltado mantiene a su costa un ejército de fanáticos de su misma calaña,
con los cuales libra una guerra sin piedad contra el poder católico instituido. ¡Bravo! Qué bueno por Oliver Cromwell. Y esto no es un comentario en contra del catolicismo, simplemente es la vida, queridas y queridos. Si ustedes quieren tomar a Oliver Cromwell como representante de lo bueno, es decisión de ustedes. Si lo quieren tomar como representante de lo malo, es decisión de ustedes. Si quieren creerle a Freud, es decisión de ustedes. Si quieren no creerlo, sino investigarlo, también es decisión de ustedes, queridas y queridos. No, en psicoanálisis, al contrario de la política, no podemos separar a los individuos de su deseo. Ajá. Que eso es algo que Onfray no es capaz de señalar, que al momento simplemente lo único que ha tratado de demostrar es que Freud miente, pero justo el mentiroso aparece como Michel Onfray. Ajá. Dice el texto. Y esto no en cuanto a Oliver Cromwell. Aquí simplemente Michel Onfray toma a Oliver Cromwell, Cromwell para señalar Freud es malo. Ajá. Continúa el texto. Después de varias batallas y de la depuración del Parlamento inglés, me parece, llega al poder y decreta la república, pero masacra a una gran cantidad de católicos irlandeses y confisca sus bienes. Cromwell reprime las revueltas a sangre y fuego, disuelve las asambleas por la fuerza, instaura un régimen despótico, el puritano, el militar, el guerrero, el déspota, el depurador, el masacrador, pero también el que, 150 años antes de la Revolución Francesa, consigue en 1649 decapitar al rey Carlos I, el representante de Dios sobre la tierra. Vaya extraño modelo político para un hijo, puntos suspensivos. Nuevamente, Michel Onfray se molesta, no sabemos. Bueno, sabemos que ya tiene una obsesión con Freud, ajá, una obsesión paranoica con Freud, ajá, Michel Onfray. Eh, Le prohíbe tener admiración hacia una figura histórica. Ajá. Por supuesto, queridas, queridos, ¿qué nos dice que Freud tenga admiración hacia Charcot o hacia Cromwell o hacia la esposa de un colega? Mm, Primero que Freud ciertamente era un ser humano, tan humano como ustedes y como yo. Y aún así, ese ser humano llegó a crear un método, llegó a crear una disciplina y lo que les, por mucho que les moleste a los críticos, llegó a crear una ciencia a partir de lo que Michel Onfray está condenando, que fue también su vida emocional. Ajá. ¿Qué es el psicoanálisis? Yo les pregunto, como experto, ¿qué es? Ajá. Y también como experto. Parte de lo que es para qué lo estamos utilizando. Psicoterapia, no. Salud mental, no. Si nosotros quitamos esos elementos de la consideración o construcción del psicoanálisis, ¿qué queda? ¿A dónde se dirigen? ¿Sobre qué ejecuta su método? Vamos a continuar. El propio Freud da razón de ese bautismo en la interpretación de los sueños que les dejo en la descripción y habla de, permítanme, interpretación. Palabras de Freud, interpretación de los sueños. Mi segundo hijo varón, a quien le he dado el nombre de pila de una gran personalidad histórica que me había traído mucho en mi juventud, en particular desde mi estadía en Inglaterra. Durante la espera me formé el designio de darle precisamente ese nombre en caso de que naciese un varón, y con él saludé, altamente satisfecho al recién nacido. ¡Qué bello! Oliver, es que no es nada más el nombre, queridas, queridos, es la muestra de cariño, es la muestra de ese nombre lo tuvo no solo Oliver Cromwell, pero él, que fue quien me inspiró para darte ese nombre, mató. Pero matar no está mal, eso déjenselo a quien, ¿cómo decirlo? Aspire a ser bueno siempre, y ojalá y no lo maten, que de hecho algo así refiero en mi propio libro. Aquellos que quieran defender la salud mental, espero de todo corazón
Lo digo en serio, no lo digo sarcásticamente, que sus propios pacientes no los maten. Es en serio, no es una broma, no es un sarcasmo. Cuídense mucho, queridas y queridos. Si ustedes quieren defender valores en los cuales nadie cree y valores que no son reales en la vida de determinadas personas que ustedes pretenden ayudar, les deseo de todo corazón que no los maten. Por favor, cuídense. Ajá. Sí, es que hasta cierto punto desesperante. No Freud, no el psicoanálisis, la realidad. En la realidad se habla mucho, salud mental, salud mental, salud mental, salud mental, pero la humanidad mata. La humanidad, no el psicoanálisis, no la psicología, no la psiquiatría. Cuídense de aquellos que pretenden cuidar. Ajá. Somos seres vivos, los seres humanos. Y en ocasiones, no solo por locura, no solo por cuestiones malas, salud o enfermedad mental, como quieren llamarlo, sino también por accidentes, sino también por odio, por frustración, los seres humanos matan los unos a los otros. Y por supuesto, ya no hablemos de las muertes que hacemos todos los días para comer. Y aquí puede ser hacia otros seres humanos o hacia animalitos. Ajá. Pero, queridas, queridos, Michel Onfray no puede aceptar que Freud era un ser humano y que Freud amaba y que Freud odiaba también, en consecuencia. Ajá. Hasta donde sabemos, Freud no mató a otro ser humano. Hasta donde sabemos, tal vez sus hijos sí, porque participaron en la Primera Guerra Mundial. Tal vez. En la segunda creo que ya no. Sus nietos deben haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es probable que los hijos y los nietos del doctor Sigmund Freud hayan matado a alguien. Es probable. Pero es la vida, queridas, queridos. Si ustedes pretenden andar por la vida creyendo que le hacen bien a alguien, sosteniendo valores como la salud mental, y tratar de imponer esos valores a los demás, de todo corazón les deseo que no los maten. Cuídense mucho. Ajá. Dice el texto. Am, repito palabras de Freud. Con él, con ese nombre, Oliver, saludé altamente satisfecho al recién nacido, su segundo hijo varón. Es fácil observar que la sofocada manía de grandeza del padre se transfiere en sus pensamientos, ay, al hijo. Véase Interpretación de los Sueños, ya sea página 496 a 97 o página 446. Volumen 4, volumen 5, no sé, porque aquí yo creo que Michel Onfray se refiere a dos ediciones. De todos modos, voy a buscar em, la cita. Debo tener, no me acuerdo si fue el volumen 4 o el volumen 5 que me robaron en un asalto. Voy a buscarlos para saber en qué volumen los tengo. Ahorita junto a mí solo tengo el volumen uno de la Standard Edition. Pero, dice el texto, manía de grandeza sofocada, pregunta Michel Onfray, ya sabemos que está siendo sarcástico. Para Freud, manía de grandeza es simplemente un deseo humano, ajá, y por supuesto un deseo infantil. Y por supuesto, Freud aceptaba tener, digámoslo así, deseos desde niño, Michel Onfray. ¿Tú no? Manía de grandeza sofocada, una confesión de Freud que lo demuestra bajo una luz contradictoria con la leyenda dorada. No sé de dónde sacas la leyenda dorada, pero allá tú. Ahora bien, lo que él escribe a su respecto oculta casi siempre otra información. La pasión por el regicidio, la muerte del padre, ajá, la muerte del rey. En otras palabras, una variación sobre el asesinato del padre que es siempre la decapitación de un rey católico. Pobrecitos católicos. No, es broma, queridas, queridos. Por supuesto, no es una cuestión del catolicismo, es una cuestión de la política. Eh, esta relación entre el Estado
o los reyes en su tiempo y la Iglesia Católica. La Iglesia Católica decía, es que Dios pone a los reyes porque Dios es sabio y tú tienes que callarte y aceptarlo. Por supuesto que hubo gente que lo hizo y hubo otra gente que no lo hizo. Ajá. Y Oliver Cromwell, obviamente, al decapitar a un rey católico, pues no se prestó a esa clase de imposiciones. Ajá. Dice el texto. Eh, pero antes de continuar, miren cómo aquí Freud, Charcot católico, Oliver Cromwell protestante, ajá, Carl Gustav Jung protestante, ajá. Freud era un judío, ciertamente, que no practicaba el judaísmo, pero que estaba empapado con la cultura judía. Ujú. Eh, Me llama la atención cómo, eh, y esto no lo dice tampoco Freud, esto es una observación mía. Freud se desarrolla en un ambiente cultural muy, muy rico. Ajá. Y no solo en su infancia, sino básicamente toda su vida. Vamos a continuar. El cuarto hijo, que recibe el nombre de Ernst o Ernesto en español, llega al mundo el 6 de abril de 1892. Retorno a los vivos, retorno al pasado, retorno a los maestros. El homenaje toca esta vez a Ernst Bruck, maestro de fisiología de Freud, en cuyo laboratorio Freud, trabajó 6 años entre 1876 y 1882. 40 años más grande que su alumno, Bruck, así lo estoy leyendo, no sé si sea, no sé cómo leer los dos puntitos arriba de la U, ajá, la U de universo, ajá. Bruck Bruck forma parte de la flor innata de la universidad. Es titular de la cátedra de fisiología en Viena y pasa por ser el fundador de la histología. ¡Wow! Imagínense que el fundador de una ciencia les dé clase. ¡Qué hermoso! Dice el texto, este hombre manifiesta un filosemitismo liberal. Así está escrito filo, es decir, amante de los judíos, ajá, amante del pueblo judío. Filo, amor. Semitismo, del pueblo semita, judíos. Ajá. Este hombre manifiesta un filosemitismo liberal. Frecuenta a Joseph Breuer y por otra parte lo presenta a Freud. Reservado, pero capaz de ejercer una verdadera autoridad. Aficionado al arte y pintor positivista en sus investigaciones. Ahorita hablamos del positivismo. Recibe a Freud en su laboratorio para trabajar en principio sobre la sexualidad del Amocoetes petromison, un pez rudimentario, y luego sobre la anatomía cerebral humana. Antes de avanzar, busquen, he hablado mucho sobre filosofía positivista. Les dejaré en la descripción una referencia que yo tengo como muy preciada de positivismo filosófico. Un video hecho por un grupo en México llamado Bully Magnets, positivismo filosófico. También pueden ustedes buscar sobre la figura de Auguste Comte o Augusto Comte. Ajá. Esto, por supuesto, no tengo, digamos, como tantos videos yo, es más bien, considero yo, parte de la historia de la filosofía, pero también depende mucho de cómo se considera el positivismo para también aproximarnos al psicoanálisis. El positivismo, o así me aproximo al positivismo, es la doctrina o la postura filosófica que busca eliminar cualquier forma o rastro de religión. Ajá. El positivismo quiere sustituir a la religión e incluso podemos nombrarlo así. La psicoterapia, no el psicoanálisis, las psicoterapias, que pueden tener muchas causas teóricas, muchos fundamentos teóricos, incluido el psicoanálisis, pero la psicoterapia, por cuanto pretende imponer valores a una sociedad ajena a esos valores,
como la autoestima, como la misma salud mental, etcétera, 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 la psicoterapia se constituye como un enemigo directo, no del psicoanálisis, sino de la religión. Ajá. Psicoterapia pretende decirle a la gente lo que debe hacer, decir y pensar, de la misma manera que en otro tiempo la Iglesia Católica o las religiones que pueden tomar lugar en cualquier parte del mundo, lugar y forma distintas, pretenden decirle a la gente lo que tiene que hacer, decir y pensar. ¿Cómo es un ser humano? Eso no es algo que pretende señalar el psicoanálisis, sino la psicoterapia y la religión. Ajá. Y por supuesto, aquí es importante notar lo siguiente: la psicología propiamente no favorece ninguna forma de psicoterapia, incluido el psicoanálisis. Ajá. La psicología es de manera estricta el estudio de la psique. Psique, mente, o podemos tomarlo de muchas maneras. Ajá. Hay psicólogos que estudian no la mente, sino la conducta. Ajá. O tratan de equiparar mente y conducta, pero propiamente el estudio no tiene que ver con el ejercicio de un acto, de un método que se llama psicoterapia y que tiene como fin la salud mental. Ajá. Entonces, dicho esto, psicoanálisis no es psicoterapia. Segundo, psicología no es psicoanálisis. Tercero, psicología tampoco es psicoterapia de manera estricta. Ajá. La psicoterapia, podemos decirlo así, no es una práctica científica, práctica. Algunos pretenden darle como el contexto científico, pero también al darle un contexto científico fallan rotundamente en aproximarse a la figura humana. Y es ahí donde, al menos para mí, digamos, el psicoanálisis, sin definir lo humano, justamente, de eso se trata, eh, sin decir el ser humano tiene que ser esto, se propone como un método de estudio de lo humano. Ajá. Y por supuesto, ya en una relación analítica, uy, no, queridas, queridos, el psicoanálisis es radicalmente distinto a una psicoterapia. Habiendo vivido yo justamente esas dos experiencias y en más de una ocasión, al menos en psicoterapias, durante mis estudios en psicología, tuve contacto con diversas formas de psicoterapia y por supuesto, no puedo decir que ninguna no sirve, es decir, tienen función, pero no necesariamente para la cual fueron diseñadas. Ajá. Vamos a dejar hasta ahí mi comentario. Por supuesto, hay mucho que decir al respecto. Ahorita regresamos a las menciones que está haciendo Michel Onfray de Ernst Bruck, Ernesto Bruck. Ajá. Em, Eso sobre filosofía positivista, ajá, que es justamente el enfoque que le damos o el objetivo por el cual usamos ya sea la psicoterapia o ya sea a la psicología. Ajá. Dice el texto. En el epílogo de ¿pueden los legos ejercer el análisis que les dejo en la descripción? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Pueden los legos? En el epílogo de ¿pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial, Freud confiesa que Ernst Wilhelm von Bruck, que nació en 1819 y murió en 1892, fue, palabras de Freud entre comillas, la máxima autoridad que haya influido sobre mí. Volumen 18, página 81, o volumen 22, página 237. Cuando se conoce su incapacidad para conceder un elogio sin incluir a continuación una fórmula que lo modera, si no lo anula, se aprecia la amplitud del homenaje. Nuevamente, una declaración del autor Michel Onfray sin cita. Ajá. Después de Charcot, un casi dios, un cuasi dios, Brooke se convierte en un cuasi padre. Es por esa razón que en 1878, el año en que conoce a su maestro, Freud decide abandonar el Sigismund que permitía a su madre hablar de su Sigi de oro para adoptar
Ahora, el famoso Sigmund, nunca lo sabremos. Puntos suspensivos, Michel Onfray, queridas y queridos, damas y caballeros. Pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Nuevamente, sin deberla ni temerla, ¡pum! Cachetada de Freud, de Onfray a Freud. Ajá. Dice el texto. En su presentación autobiográfica afirma que debió la obtención de la beca para ir a París y conocer a Charcot a, entre comillas, una cálida recomendación de Brooke. Presentación autobiográfica, se las dejo en la descripción. Aun cuando, bueno, página 60 del volumen 17 o página 12 del volumen 20. Aun cuando en una carta a Marta del 3 de junio de 1885 considera que su protector no movilizó mucho su energía para procurarle esa gratificación. Esta ambivalencia, el elogio para la posteridad y la reserva para la intimidad, muestra a un Freud que mantiene con su maestro, como él mismo dice, una relación de sumisión filial. Es decir, hago lo que me pides. Ajá. Pero antes de continuar, allí ya se nombró un fenómeno que después nombraría Freud, la ambivalencia. Ajá. Ambivalencia es amor y odio al mismo tiempo, que es de hecho la pintura, ¿cómo se le dice? Investidura, la, los sentimientos que comúnmente acompañan a toda relación humana. Ajá. Es muy rara, no es imposible, pero es rara la relación humana donde solo haya amor o donde solo haya odio. Ajá. Al menos de acuerdo a las enseñanzas del psicoanálisis, y también es importante notarlo que estas enseñanzas son, digamos, muy interesantes de contrastarlas con la experiencia clínica, con la experiencia ya viva del psicoanálisis. Dice el texto, mm, aquí está, dedicado a la interpretación de un sueño, Freud invoca a Brooke para explicar un contenido específico, una impuntualidad. Cuenta que, cuando trabajaba en el laboratorio como ayudante, a veces llegaba tarde. Un día Brooke lo esperaba y lo recibió con algunas palabras lacónicas y precisas que Freud no menciona, pues lo importante no es eso, sino su mirada. Lo imponente eran los terribles ojos azules con que me miró y ante los cuales quedé aniquilado. Véase Interpretación de los Sueños, ya sea volumen 4 página 470 o volumen 5 página 422-423. Ajá. Dice el texto. Freud sueña pues con él y propone una extraña interpretación. Brooks le pide un preparado anatómico muy particular, porque consiste en una disección de su propio cuerpo en dos partes, con las piernas y la pelvis evisceradas, sin vísceras. Ajá. Y por lo tanto sin sexo, procedimiento al que asiste sin sentir dolor. Es un sueño. Ajá. Freud, tan dispuesto a ver sexo por doquier, palabras de un Freud que por supuesto totalmente cuestionables, totalmente insinceras y con la intención de escupir, ajá, la intención de ofender. Freud, tan dispuesto a ver sexo por doquier, no lo ve donde sí lo está. El hecho de que Brooke, es decir, no solo mentiroso y pervertido, sino también tonto, ¿no? Onfray en toda su magnitud. El hecho de que Brooke, considerado como una autoridad paterna, ordene a su alumno un tipo de preparado anatómico que es fácilmente asimilable como una castración. No se le ocurre y ve en ello, antes bien, el signo del, puntos suspensivos, autoanálisis. Véase volumen 4 página 503 o volumen 5 página 474. Recordemos que, según propia confesión, la muerte de su padre en 1896 generó en él ese deseo de autoanálisis. ¿Y qué es eso, querido Frey? ¿Qué quiere decir un autoanálisis? Pero vamos a continuar. Ya estamos a punto de acabar una página y poquito más. Sophie
una de las hijas de Sigmund Freud, llega al mundo el 12 de abril de 1893. Ya me acordé por qué me dolió ese nombre. Dice el texto. Cabría imaginar que, a través de la etimología, Freud desea de tal modo rendir homenaje a la sabiduría de Sofía, Sophie. Ajá. Pero hemos visto hasta qué punto en su estrategia de pasar por un científico le es necesario dar la espalda a los filósofos. El hecho de llamar a su hija Sophie en la perspectiva de un homenaje a la disciplina de Platón, Schopenhauer o Nietzsche, representaría un deseo reprimido, inconsciente, en este hombre que reivindica el linaje Copérnico-Darwin. Pero nada permite suponer que así sea. Eh, Fíjense, es que en esto identifico que Onfray quiere ser psicoanalista, pero falla monumentalmente. Eh, Freud nombra a su hija Sophie. ¿Por qué? Freud sabrá, pero Michel Onfray busca atribuirle un significado a ese hecho. Ajá. En un psicoanálisis, ahí están viendo la razón por la cual me dolió ese nombre. Sophie muere muy joven. Creo que deja huérfanos a dos niños. Ajá. Pero eh, Michel Onfray asume que un psicoanalista impone significados. Ajá. Eso no es psicoanálisis. Eso podría ser psicoterapia orientada psicoanalíticamente, pero en un psicoanálisis el analista no da interpretaciones. Al menos no de esa manera. No dice esto es así porque es así. Ajá. El psicoanalista pregunta al analizante, al paciente, el significado de sus palabras o hechos. Ajá. Dice el texto, y Ernest Jones, biógrafo oficial de Freud, señala que Sophie lleva ese nombre de pila en homenaje a uno de los amigos de la época de las investigaciones en el Instituto de Filosofía, el profesor Samuel Hammerslach, quien en el liceo enseñó las escrituras, la Biblia, y el hebreo a Freud. Y fíjense, es que es justo, digo, no es una cuestión filosofía, no es una cuestión de la interpretación que le quiere dar Onfray a Freud. Dice el texto, este indica una vez más que ese hombre fue como un padre para él. Véase biografía de Ernest Jones, página 80. Ya la tenemos casi completa. Biografía, página 180, no me acuerdo, debe ser el primer volumen, pero no recuerdo el nombre del capítulo. Voy a investigarlo y se los dejo en la descripción. Ahora bien, Hammerslag, el maestro de Freud, maestro de hebreo y de, no sé si decir la Biblia, porque es justamente la parte hebrea o el Antiguo Testamento, la Torá debe ser, el maestro de la Torá de Freud. Ajá. Eh, Ahora bien, Hammerslag tenía una sobrina llamada Sophie. No sabemos si era un buen docente, pero sí tenemos en cuenta que en 1930 Freud necesitó una traducción para comprender la simple dedicatoria redactada en hebreo por un autor judío que le había enviado un libro. Podemos imaginar que, o bien, bueno, imagina lo que quieras, pero no va a ser verdad. Puede ser una aproximación, podría ser verdad, pero es una imaginación. Él mismo fue un mal alumno o bien su profesor no destacó en su enseñanza, a menos que también en este caso la represión pueda ser un actor protagónico. Puntos suspensivos. Onfray, piensa lo que quieras. Ajá. Dice el texto. Fantasea lo que quieras. Es que en serio, no sabemos, porque eso también es importante notarlo, qué clase de fantasías, además de muerte, tenía Onfray sobre Freud. Dice el texto, es que no lo sabemos. Eh, Como quiera que sea, Freud, judío, tuvo una boda religiosa, pero prohibió la práctica de los ritos en su casa, para grave perjuicio de su esposa Marta, a quien, hija del gran rabino de Hamburgo, le habría gustado perpetuar la tradición bajo el techo familiar.
Freud la disuadió de ello con brutalidad. A los 70 y nuevamente aquí no hay cita, ¿eh? No hay cita bibliográfica, pero ok. A los 75 años, Jacob Freud, papá de Freud, liberal originario de un medio jadísico, perdón, jasídico, no sé, eso sí quiero investigarlo, qué es la tradición jasídica. Es una tradición hebrea, pero ¿en qué consiste? No lo sé. Dice el texto. Regaló a su hijo, por entonces de 35 años, una Biblia que había recibido de su padre, con otra dedicatoria en hebreo que Sigmund tampoco supo descifrar esta vez. ¿Cómo decirlo? No sabemos si es la lengua del padre, la lengua de la madre, que recordemos también el judaísmo se transmite por herencia materna, no paterna. Ajá. Dice el texto. Como respuesta al deseo, o al menos es lo que yo tengo entendido del judaísmo, como respuesta al deseo del padre de extender el linaje judío, testimonio de lo cual es regalo de la Biblia dedicada, Freud vedó, digamos, prohibió la circuncisión de sus hijos, la concurrencia a la sinagoga, la educación religiosa, la práctica familiar y la devoción privada de su mujer. En Vergás, número 19, en la casa de Freud, la Navidad se festeja en familia con un pino y velas, y el día de Pascua con huevos pintados. Tradiciones cristianas, si mal no, o cristianas occidentales, ajá. Aunque es cierto que Freud no se prohíbe en 1897 la inscripción en la Bnai Brit, que digamos es Bnai Brit, los hijos de Benjamín, si mal no recuerdo. Ajá. La Asociación Judía Liberal, cuya filial vienesa se ha fundado 2 años antes, donde dicta conferencias y hace proselitismo por el psicoanálisis. Les dejo la carta que dedica Freud a la sociedad Bnai Brit. Brit, no de británico, es también una palabra judía. Ajá. Palabra hebrea, dice el texto. Pero una vez más, como cuando se perfila la sombra del Padre, da pruebas de ambivalencia, que no es mala, queridas, a pesar de que, queridas y queridos, a pesar de lo que dice Onfray, la ambivalencia es simplemente una configuración emocional, dice el texto. Se adhiere a esa filial, será administrador en la Universidad de Jerusalén, se presenta como antisionista en su juventud, y luego, ante la evidencia de la persecución de los judíos en la Europa fascista y nazi, no excluye la posibilidad de un Estado específicamente judío para responder a ese problema. Pero y no hay citas, nada de esto tiene citas, ¿vale? Pero consagra un libro, Moisés y la religión monoteísta, que les dejo en la descripción. Moisés a demostrar que Moisés no es judío, sino egipcio. Excluye la posibilidad misma de Dios y hace de toda religión una neurosis obsesiva, entre comillas, que tampoco es cierto. Onfray está eh, de nuevo haciendo aseveraciones sin citas, sin referencias. Ajá. No es cierto que Freud mencione que toda religión es obsesión. Ajá. Más bien señala que la neurosis obsesiva es una religión personal. Ajá. Y no tiene cabida aquí en el texto de Onfray. La genialidad fue el notarlo, pero también, ¿quién crea una religión, queridas, queridos, sino un genio o una genia? Los obsesivos, los neuróticos son genios, pero eso a Onfray no le importa. Ajá. Para Onfray la enfermedad está mal. Y por supuesto, y- eh, no es capaz de percibir tanto la genialidad de la neurosis como la genialidad de Freud, Onfray. Ajá. Dice el texto. No quiere ser judío, pero considera que la resistencia a su pensamiento supone de manera oscura, secreta, ciega, un antisemitismo profundo contra el cual desea prevenirse, haciendo del, entre comillas, ario Jung, Carl Gustav Jung, su heredero, antes de echarlo. Em, Me pregunto, es que no recuerdo que Freud lo haya echado. Jung se fue, sí, definitivamente. Em,
Digo, a mi criterio, si algo se le puede reclamar a Freud, fue su pacifismo. Yo, sí, miren, los hijos de Sophie. Freud fue una persona más bien, no puedo decir totalmente pasiva, pero sí que debe haber ejercido mayor autoridad con Jung, con Otto Rank, con Ferenczi, ajá. Pero justamente en estas carencias de Freud fue donde se pudo observar con Adler también, otro separatista, ajá, se pudo observar, digamos, la coherencia del movimiento analítico y el carácter de otros personajes históricos dentro del psicoanálisis. Ajá. Hablo principalmente de Karl Abraham. Regresamos al texto, ya estamos a punto de acabar, estamos dos, tres párrafos. Freud reúne todos esos fragmentos y cree superar las contradicciones al reivindicar el 6 de mayo de 1926 ante los miembros de la B'nai Brit la, entre comillas, clara conciencia de la identidad íntima, de la familiaridad en una misma construcción anímica. Véase volumen 20, página 264. Sophie da testimonio de aquella clara conciencia y encarna esta construcción anímica. Em, en enero de 1913 se casa Sophie con Max Havelstat. En septiembre del mismo año, mientras está en Roma, pero con la inevitable tía Mina Bernays, la hermana de Marta, Freud escribe una postal a su yerno y firma, recuerdo de un padre totalmente huérfano. Así, sic o cita literal, huérfano, se ha leído bien, puntos suspensivos. ¿Qué estás interpretando ahí, Onfrey? Al desposar a Sophie, Havelstaff le quita su bien. Sin embargo, en el matrimonio, el marido accede a la sexualidad de su mujer. En otras palabras, no se le atribuye despojar al padre de lo que éste no dispone. ¿What? No se le atribuye despojar al padre de lo que éste no dispone. Al utilizar esta palabra huérfano, Freud reivindica un derecho igual al de su yerno, la posesión sexual, la disposición del cuerpo, la propiedad de la intimidad de una persona. ¿En serio? ¿Cómo te digo, Freud? Mm, La interpretación de un Freud nace de un Freud. Ajá. También esa es la razón por la cual un psicoanalista no interpreta, al menos no de esta manera. Ajá. Eh, Podemos, como analistas, interpretar desde nuestro yo, desde nuestra percepción, desde nuestra construcción, cosa que no tiene la intención de presentarse como una verdad incuestionable, ineludible e inevitable. Simplemente pone de manifiesto una posible interpretación analítica que todo sujeto humano, hombre, mujer, adulto, niño, de cualquier cultura, de cualquier nivel económico, tiene el derecho de otorgar un significado. Es todo. Y por supuesto, como seres humanos, los psicoanalistas podemos interpretar tan correctamente o tan erróneamente como cualquier otro ser humano. Por eso, el psicoanálisis opera en el psicoanalista primero para preguntar qué quiso decir con esto, por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Ajá. No es una cuestión de dictar significados porque no tenemos la verdad. Sin embargo, el psicoanálisis sí demuestra que es posible conocer al menos una dimensión de la verdad humana. Ajá. Al menos. Es que justamente si les digo que el objetivo del psicoanálisis es analizar y que con el análisis se dinamiza, se modifica la estructura anímica, podemos modificarla, pero no sabemos a dónde va desde el psicoanálisis. Entonces, para los empeños de control gubernamentales, el psicoanálisis no sirve. Si es que el gobierno quiere controlar al ser humano. Pero
El psicoanálisis enseña otras cosas que pueden ser completamente útiles para cualquier gobierno. Pero ahorita regresamos al texto eh, y vamos a finalizar lo que estamos a dos párrafos. Entonces, después de la loca interpretación de Onfray, por otra parte, huérfano, los diccionarios lo aseveran. Designa a la persona que ha perdido a su padre o a su madre. 1913, al menos había perdido a su padre. Ciertamente era huérfano. Freud. Sino a ambos. Y no a un padre que haya perdido a su hijo o hija. ¿A qué debería Freud el derecho a reivindicar ese privilegio incestuoso? Seguramente a ti, Frey. ¿Dónde ha visto que un padre posee en su hija aquello a lo cual el esposo de ésta accede con el matrimonio? Es que, queridas, también hay algo que aquí un Frey desconoce totalmente. ¿Qué le garantiza a un Frey que Sigmund Freud no haya visto, digámoslo así, ese gusto en su yerno por la transgresión? Por ejemplo, ah, dices que es tuya. Mejor para mí, porque esta noche no va a ser tuya. Ajá. Es que en serio, queridas, queridos, Onfray en su abordaje es completamente inocente, al menos de sí mismo y de la humanidad en general. Dice el texto. eh, ¿Cómo explicar que el autor de la psicopatología de la vida cotidiana pueda ser a tal extremo casi omiso de una confesión psicopatológica como esa? Es que no sé qué quieres interpretar tú ahí. Bueno, sí, ya nos dijiste que querías interpretar en eso el amor incestuoso de Freud a Sophie, pero eh, no. ¿Cómo te digo que no? Les dejo psicopatología de la vida cotidiana, psicopato, en la descripción de este video. Dice el texto, mm, Freud huérfano porque Sophie se ha casado. Si quieres interpretarlo así, estás en tu derecho. Pero ahí está tu deseo, Freud. ¿Un padre privado de su hija porque ella se mete en la cama con otro hombre? Buena materia de meditación sobre la intimidad de la relación de Freud con su anteúltima hija. Ella será la hija predilecta, su, entre comillas, niña del domingo, según su expresión, y moriría en 1920 a sus 26 años. ¡Qué joven! A causa de la gripe española. Deja entonces dos hijos, el menor de los cuales tiene 13 meses. El mayor la seguirá rápidamente a la tumba. Fin del capítulo quinto. Queridas, queridos, hasta cierto punto ha sido una revisión biográfica, pero Onfray en su deseo escatológico, ciertamente. Paranoico de decir, yo sé sobre Sigmund Freud. Bueno, qué bueno que lo sepas, Onfray, pero de psicoanálisis no. Ciertamente, queridas, queridos, vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes. Stop share. Próximo viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. Ya estamos por acabar los tres tomos. Lunes de Luis López Ballesteros y en el intermedio el Leviatán de Thomas Hobbes. También un texto que influyó mucho tanto en mi propia línea de investigación como en la obra de Sigmund Freud. Recuerden, queridas, queridos, el psicoanálisis no es el lobo de la humanidad. La humanidad es el lobo de la humanidad. Ajá. Y por eso el psicoanálisis sirve. Pero dejemos hasta aquí. Nos vemos en otros videos. Bye.